buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente a este maravilloso encuentro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Como bien saben, el Apocalipsis es uno de esos libros que más llaman nuestra atención y que más curiosidad dan, pero que al mismo tiempo para algunos se ha vuelto como un libro que no se puede abrir porque hay un secreto, hay algo escondido. Pues la verdad es que no, y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos días en que hemos venido compartiendo estos capítulos de Apocalipsis. Ciertamente, Apocalipsis es un libro que genera mucho morbo en nosotros y que sabemos que podemos sentirnos un poco abrumados por todo lo que contiene este libro. Pero apartando todas esas ideas, y perdonen que lo repita tanto, pero es que quiero no solo ser enfático, sino también que ustedes sean portadores de la alegría que contiene este libro. Este libro es magnífico. El apóstol San Juan detalló, dio muchos elementos para que nosotros, las generaciones futuras, pudiéramos entender este libro en perspectiva teológica, en perspectiva de que Dios sigue actuando y de que Dios siga haciendo presente su misterio de salvación. Hay un plan por parte de Dios, el cual nosotros no podemos sacar de nuestro itinerario. Ese plan que Dios tiene, ese deseo de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Apocalipsis, en esta sintonía, se va a convertir en un libro de esperanza, en un libro que contiene un mensaje revelador, un mensaje por parte de Dios que debe descubrirse y que debe también al mismo tiempo interiorizarse. La palabra de Dios no solo para proclamarla o leerla, sino también para que esa palabra se quede dentro de nosotros. Para que esa palabra pueda hacer efecto en nuestra vida, debemos nosotros interiorizar la palabra y pensar que la palabra puede hacer grandes cosas en nosotros. Por tanto, al leer Apocalipsis, no solo debemos quedarnos con esta plática o con lo que yo reflexione, sino que luego debo empezar a interiorizar todo lo que hemos dicho y todo lo que Apocalipsis nos dice. Porque a mí tal vez en este momento de la vida me puede decir una cosa, pero si yo leo Apocalipsis dentro de 1, 2, 3 años, tal vez el mensaje puede ser interpretado de manera distinta. Porque recuerden que la palabra se adapta, que la palabra puede hacer en nosotros grandes cosas, pero hará grandes cosas en tanto cada uno de nosotros quiera disponerse para que esa palabra realmente pueda dar frutos, para que esa palabra pueda dar realmente vida en nosotros, vida y en abundancia. Bien, hermanos, hoy la iglesia también celebra la Asunción de la Santísima Virgen María, el día en que Dios se llevó a su madre al cielo. Este día también es el Día de las Madres acá en Costa Rica. Felicidades para todas ustedes que se están conectando a esta transmisión. Así que con esa animosidad que ha caracterizado este día de la solemnidad de la Asunción y con ese deseo de unirnos a Dios también a través de María, iniciamos nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de Dios y pidiendo al Espíritu la sapiencia necesaria para poder leer Apocalipsis a la luz de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre compasiva, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Y bendiciones para todas las madres hoy en su día. Bien, hermanos, realmente estos días de coronavirus, de pandemia, nos hacen reflexionar mucho nuestra vida y también mirar nuestras conductas. Y debe haber en nosotros un cambio. No podemos quedar igual. Cuando esta pandemia pase, nuestra vida tiene que ser completamente distinta. O sea que tenemos que cambiar, tenemos que abrirnos a ese plan que Dios tiene para nosotros. Y ciertamente esto nos cuesta porque tal vez estamos dejando muchas cosas, pero los cambios son así. Los cambios llegan a nuestra vida en el momento que más lo necesitamos. Y también todos los acontecimientos que hoy estamos viviendo, debemos aprender a leerlos a la luz de Dios. Porque Dios también interviene en la historia, porque Dios también hace de nuestra historia historia de salvación. Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I de nuestro tiempo y sin embargo sigue siendo un libro que da respuestas a nuestras necesidades actuales. Es un libro que sigue dándonos a conocer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no podemos desanimarnos. Y si nos sentimos mal, es válido. Y siéntete mal, pero no te quedes en ese círculo vicioso, no te quedes en ese hoyo. Al contrario, trata de salir. Yo le animo a mis amigos, a mis dirigidos espirituales, que no nos quedemos con todo lo negativo que estamos viviendo, sino que aprendamos a salir de aquellas cosas que evidentemente nos hacen mal. No nos podemos quedar con el daño que se nos ha hecho, no podemos quedarnos con todo lo negativo que sucede. No, sino que a la luz de esas cosas, tal vez no tan buenas que nos están sucediendo, podamos leerlas en perspectiva de salvación. Y eso es lo que en definitiva Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros un corazón necesitado de Él, pero también un corazón dispuesto a amarle y un corazón dispuesto a entregarse por los demás. Así que no nos podemos quedar solo con Apocalipsis y un mensaje para mí, sino que debo empezar a transmitir ese mensaje. Aunque haya mucho mal entre nosotros, como les decía la semana pasada, el mal no tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Es Dios quien conduce y dirige nuestras vidas. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y tal vez Dios está a tu lado, pero no lo logras ver porque estás cegado por ese deseo de no confiar en Dios, de poner tu esperanza tal vez en tus propias fuerzas. Pero sabemos que hay muchas cosas que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, porque somos débiles, limitados, frágiles. Y es en Dios, es en la Eucaristía, es en su palabra donde nosotros nos confortamos. Y ahora que nos han quitado la Eucaristía y que no tenemos tanto acceso a la vida sacramental, cuesta mucho más. Y es allí donde nuestra fe debe afianzarse. Y debemos valorar aquello que se nos ha quitado. Pero debemos poner nuestra vida en perspectiva hacia Dios. Y poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y dejar que
Dios actúe en nosotros, apartándonos de cualquier otro sentimiento que no sea, en definitiva, agradar en todo a Dios. Así que ánimo, esfuérzate todos los días por ser mejor y dar siempre lo mejor. No solo porque Dios espera lo mejor de nosotros, no solo porque Dios quiere lo mejor, sino porque en definitiva nuestra vida ha de estar orientada siempre hacia ese Dios que lo da todo y que todo lo da y lo mueve. Bien, hermanos, sigamos experimentando la alegría de sentirnos amados por Dios. Sigamos llenándonos de esa alegría que da el resucitado a cada uno de nosotros. Y bien, hoy nos corresponde en este curso de Biblia, Apocalipsis, el tema 4, la quinta trompeta, la inminencia del castigo final y los dos testigos que cerrarán un ciclo importante del libro. Bien, en el encuentro pasado hablábamos del libro y de los 7 sellos. Ahora se nos aparecen unas trompetas, pero unas trompetas que vienen a anunciar no cosas tan buenas, que vienen a hacer un poco de caos. Nos encontramos a la mitad casi de este libro y estamos en un punto bastante álgido. Estamos en un punto donde hay una confrontación, donde hay una lucha entre el bien y el mal, donde hay una posesión del mal, donde pareciera que el mal está haciendo estragos, está haciendo de las suyas. Y posiblemente sea así. Y posiblemente el mal esté haciendo mucho ruido. La comunidad está siendo perseguida, la iglesia está siendo vejada. En ese momento están viviendo la fe en la clandestinidad, están todos ocultos con miedo y muchos de esos hermanos y muchos de los que pertenecen a esta iglesia que lee Apocalipsis están siendo martirizados, están siendo asesinados a causa de Cristo. Así que no crean que solo nosotros estamos viviendo los fines de los tiempos o el final de los tiempos. No. Recuerden, desde que nuestro Señor subió al cielo, estamos viviendo ya el final de los tiempos, donde Cristo vendrá a restaurar todas las cosas. Pero cada historia sirve para mirar la vida de manera distinta. Cada momento se ha de convertir en un momento importante donde nos debemos acercar más a Dios. No nos sintamos alejados de Dios, sintámonos cerca de Él. Y Dios va a dar respuestas importantes a la comunidad de Apocalipsis. Y también hoy nos da respuesta a nosotros, porque nosotros debemos vernos reflejados en esa comunidad que vive, que siente y que experimenta, a pesar de los daños que pueda estar causando el mal, la gracia de Dios. O sea que el mal no tiene la última palabra. El mal no vencerá siempre. Es el bien que vencerá, es el bien que triunfará. Pero hará falta un poco de mal para que nosotros podamos mirar más allá. A veces el mal se vuelve necesario para que muchos se conviertan, para que muchos vuelvan a Dios. Y de todas las acciones malas que sucedan en nuestra vida, en nuestra historia, debemos sacar cosas buenas. Y nosotros los seres humanos tenemos siempre esa capacidad de sacar de lo malo cosas buenas. Vamos a leer el capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 6, 12. Vamos a terminar de leer
el capítulo 8, donde se revive en este capítulo 8 una experiencia. Hay una experiencia que se revive, hay una experiencia que parece haber sido una etapa superada en la historia de la salvación, pero que Apocalipsis trae nuevamente. Veamos de qué se trata. Abramos nuestras Biblias, nos ubicamos en el capítulo 8, versículos 6, 12, y allí vamos a leer qué nos dice esta palabra. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedriscos y fuego mezclados, con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña, ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llamaba ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Sobre el carácter simbólico que hemos escuchado en este texto que acabamos de leer, hay una evocación, evidentemente, a una experiencia. La experiencia que fue fundante para el pueblo de Israel fue la liberación de Egipto. Cuando Moisés, por obra de Dios, abrió en dos el mar y los israelitas atravesaron el Mar Rojo. Esa fue una experiencia determinante para el pueblo, que el pueblo recuerda hasta nuestros días, porque es mirar cómo la mano, la obra de Dios, fue capaz de hacerles libres. Salieron de la esclavitud, de la opresión de los egipcios y fueron liberados por la mano de Dios. Ya lo escuchamos en Éxodo por boca de Moisés. Hemos visto el favor de Dios sobre nosotros, la mano de Dios. Los israelitas eran oprimidos, eran esclavos y luego fueron libres. Tuvieron que pasar la prueba del desierto, pero en libertad, porque también tenían que experimentar el desierto para volver a Dios. O sea que el desierto no es tampoco una experiencia totalmente negativa. Sirve también para purificar. Y aquí vemos las 4 primeras trompetas. De una forma simbólica, las trompetas en esta parte de Apocalipsis significan el anuncio de Dios. De un Dios que viene a liberar. De un Dios que viene a rescatar a los hijos del mal que están sufriendo. Las trompetas que tienen un sonido particular, porque anuncian. Y luego esas trompetas que serán escuchadas, cantarán y resonarán de gozo en el Señor. O sea que las trompetas vienen a anunciar, vienen a decir, vienen a dar un mensaje. El mensaje de que Dios actúa por encima del mal que sus hijos estén sufriendo. Y se revive una experiencia
la del mar. Recordar el favor de Dios sobre los israelitas nos ayudará a entender de que nunca caminamos solos, sino que el favor de Dios está siempre sobre nosotros. De que Dios siempre actúa y de que Dios tarda, pero llega. Y es allí donde, en esas pruebas difíciles de nuestra vida, nosotros debemos entender que Dios tiene un plan concreto en nuestra vida. La intervención de Dios se realizará en la historia de muchas formas concretas y será necesario hacer un esfuerzo de reflexión sapiencial para identificarla. Tenemos que tener algo muy claro y es la intervención de Dios. Ese Dios que actúa de muchas formas, que habla de muchas maneras y que se evidencia ante nuestros ojos, dejando un rastro de sus huellas en nosotros. O sea que Dios no actúa en el anonimato, sí en lo secreto, en lo oculto, pero Dios no es anónimo. Dios tiene un nombre y Dios tiene un plan concreto en nuestra vida. Quien crea que Dios no actúa, pues probablemente le haga falta una pizca de fe, le haga falta una pizca de esperanza. Y respetando los criterios que muchos puedan tener sobre Dios, si existe o no, nosotros los que sí creemos, nos afianzamos de que Dios realmente actúa y de que Dios está anunciando desde Apocalipsis hasta nuestros días sus trompetas para que nosotros las oigamos y recordemos que Dios ha estado grande con nosotros y que esa ha de ser siempre nuestra alegría. Las intervenciones divinas asumen unos nombres y unas formas concretas en el ámbito de la historia. O sea que la intervención de Dios no es en vano. Dios asume nombres, asume formas. En su momento fueron los apóstoles, los santos. Nosotros también debemos hacernos parte. Y el gran problema que nosotros los creyentes tenemos es que no queremos ser parte de la historia de salvación. Porque queremos que Dios sea el que actúe, que Dios sea el que haga todo. Pero nosotros no queremos poner nuestro empeño para que el plan de Dios se realice. Es muy iluso de nuestra parte pensar de que solo Dios lo debe hacer. Es muy egoísta tener ese pensamiento, porque debemos tener todo lo contrario. Pensar en que Dios mueve todo, pero que también necesita de nuestra cooperación para que su obra se haga plena. Y es aquí donde nosotros descubrimos la grandeza y la totalidad del plan de salvación, de que no es un plan aislado, sino que es un plan conjunto, que es un plan que tiene un propósito, y el propósito somos nosotros. El propósito es nuestra salvación, porque si Dios no quisiera nuestra salvación, ya viniese y destruyese todo lo que hay, porque lo que hay puede ser que la mitad de lo que hay sobre la tierra no agrada a Dios, no lo alaba, no lo cree, no lo ama, y mucho menos lo espera. Hagamos conciencia y veamos toda nuestra vida en perspectiva de salvación, de que Dios actúa, de que Dios hace que las cosas sean posibles. Bien, hermanos, seguimos avanzando. Leamos esta última parte del 8 para pasar al 9. Dice, y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. En la literatura juánica, que es muy particular, tanto en Apocalipsis como en el Evangelio, cuando Jesús dice en el Evangelio, ay de ti, o sea que esto es una
advertencia. Cuando Jesús dice, en verdad os digo, esto está advirtiendo algo, está haciendo una llamada de atención. Está diciendo, oigan lo que quiero decirles, presten el oído, estén atentos. En Apocalipsis sucede lo mismo con este tema de los ay que hemos visto desde el encuentro pasado. Ay, pero esta vez dice 3 veces, ay de los habitantes de la tierra. O sea, esto es una advertencia clara de que debemos escuchar a Dios, de que debemos prestar nuestro oído al Señor y dejar a un lado aquellas voces que resuenan en nuestro interior, pero que no vienen de Dios. Hoy muchos dicen escuchar a Dios, pero se escuchan a sí mismos. La voz de Dios no es tan fácil, hermanos, de poder escuchar, pero debemos prestar el oído para que esa voz pueda entrar en nuestros oídos y llegue al corazón. Por eso el Señor lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino. Y no todo el que diga escuchar a Dios realmente está escuchando a Dios, porque puede estar escuchándose a sí mismo, pero no a Dios. Leamos el capítulo 9, versículo 1-12. Tocó el 5º ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareada como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareada del pozo. De la humareada salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Hermanos, esto es clarísimo, que la historia de Dios se va entretejiendo de una manera interesante, donde nosotros debemos descubrir que cada elemento presente en Apocalipsis determina y desarrolla un mensaje concreto, un mensaje que debe ser escuchado, un mensaje que debe ser también interpretado. Seguimos teniendo una historia que se repite. El tema de las langostas, que es muy presente en el Antiguo Testamento. La invasión de las langostas en el Antiguo Testamento era un castigo terrible por parte de Dios. Leamos por un momento Isaías 10:12. Leamos este capítulo y versículo de Isaías para que descubramos que hay cosas que no se olvidan, hay experiencias que siguen estando presentes en el mensaje divino, que siguen estando presentes en el mensaje de Dios, ¿no? Que es un mensaje actual y presente. Dice, pues bien, cuando hubiere dado remate el Señor a todas sus empresas en el monte Sión y en Jerusalén, pasará revista al fruto del engreimiento del rey de Asiria y al orgullo altivo de sus ojos. El mal más grande de la humanidad no son las armas, no son las bombas, es el odio. Es el ocultarnos para Dios, es el engreimiento, como dice Isaías, el engreimiento del corazón. Porque es en el corazón, recuerden aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús dice, no hace daño al hombre lo que entra por la boca,
sino lo que sale del corazón, porque por allí pasa todo lo malo que nosotros podemos tener. A veces nos fijamos en las acciones externas, pero no somos capaces de profundizar y de ir mucho más allá. No son solo estos elementos externos, no son fábulas, es una realidad concreta. Apocalipsis viene no solo a revelarnos un mensaje, viene a hacernos a nosotros una llamada profunda de atención, que no nos dejemos llevar por las apariencias, porque hay mucho mal con apariencia de bien. Hoy se quiere relativizar el mal, haciéndolo ver como algo bueno. Hoy estamos condenando el bien y realzando el mal. Estamos dándole lugar a lo que no tiene lugar. Estamos poniendo como prioridad lo que no es prioridad. Y con mucho respeto lo digo, y lo digo de manera profética. Hoy se valora más la vida de un animal que de una persona. Los animales son parte de la creación y debemos amarlos y no debemos hacerle daño, obviamente que no. Pero no podemos poner a un animal en el lugar de una persona. Y mucho más, hemos renegado de Dios y hemos relegado a Dios y lo hemos dejado allí, en el rincón. Hemos puesto a Dios en el último lugar. Hoy valoramos más los bienes materiales, las posesiones, el dinero, el poder, la fama. Pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que Dios es el poseedor de todas las cosas y que gracias a Él tenemos todo lo que somos. Yo digo que todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y Dios me lo ha permitido disfrutar y regalar. Pero no debo tomar posesión de lo que no me corresponde. Los grandes de la tierra, ¿qué han hecho? Se han creído dueños de la tierra y de las cosas. Y se han olvidado de Dios, han ocultado su rostro para Dios y han puesto su rostro como el de Dios, porque se han endiosado, creyendo tener posesión, poder sobre la gente. Esa es una realidad muy triste. Isaías lo advierte proféticamente y esta realidad también nos sigue hablando hoy a nosotros. También nos sigue diciendo a nosotros que no hemos cambiado mucho. Que aunque seamos una sociedad tecnocientífica, seguimos teniendo actitudes cavernícolas, actitudes primitivas, porque hay una realidad pasada que sigue siendo presente hoy en nosotros. Aunque hay mucho deseo de avanzar y de mejorar, también hay un retroceso en muchas partes de la vida. Así que no nos dejemos llevar por la apariencia de bien. No, el bien no es aparente, el bien es real y verdadero. Tan real como el agua, tan real como las cosas que vemos, tan real como lo que sentimos. Y que aunque el viento no lo veamos, lo sentimos, pues así es Dios en nosotros también. Hermanos, esta idea que hemos empezado a desarrollar y que va a culminar en el versículo 12, escuchemos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carro de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, mira que detrás vienen todavía otros 2. La invasión de las langostas en Apocalipsis obviamente se inspira no solo en la plaga del Antiguo Testamento, sino en la profecía de Joel en el capítulo 1, 2 del profeta.
Los judíos interpretaban históricamente la langosta como una maldición, como un mal de Dios que se ha olvidado de su pueblo por la infidelidad del mismo. Vemos que hay 4 grupos de langosta que representarían 4 invasiones sucesivas de los asirios, los persas, los griegos y los romanos a Jerusalén. Las langostas evocan probablemente los dolores como de parto que se avecinará en el capítulo 12 de Apocalipsis. Esos dolores de parto que está sufriendo el pueblo, que está siendo invadido, perseguido, vejado, humillado, que está blasfemando a aquellos invasores contra Dios. Las langostas, escuchábamos al final, y hasta puede darnos un poco de miedo, atormentaban a los hombres sin matarlos. Atormentaban a aquellos que habitaban la tierra, pero no los mataba. Esta parte es dura, pero también podemos reflexionar a la luz de ella. Reflexionar porque simplemente nos deja un mensaje claro. La humanidad sufre tormentos, pero esos tormentos no le llevan a la muerte. Y creo que es mucho más doloroso. Como un momento de la vida, alguien que ha sufrido mucho dice, quiero morir, pero no muero. La misma gran Santa Teresa dice, muero porque no muero. ¿Cuántos hoy no desean morir y no mueren? Porque tal vez la muerte no es la solución. Cuando una persona tiene intenciones suicidas, por ejemplo, la muerte no es la solución a sus problemas. Porque sin pensar, está dejando un dolor, está dejando un sufrimiento, está haciendo un mal mayor, porque sus seres queridos no olvidarán esa realidad. Nosotros hablamos, nosotros hacemos, pero nunca medimos las consecuencias de nuestros actos. Nunca medimos la magnitud y la trascendencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque hay solo un interés, porque ese interés definitivamente es el que nos lleva a tener una visión egoísta de la vida. Y no podemos pensar solo en lo que a mí me afecta, en lo que a mí me molesta, sino que debemos ir mucho más allá y pensar también en los demás. Entonces, ¿cuántos en esta misma posición hoy desean morir, pero no mueren? Porque a veces la enfermedad o el daño moral es mucho más grande que la misma muerte. Es mucho más penoso y más doloroso. Y sin embargo es una realidad que debemos afrontar. Pero cuando esa realidad se afronta a la luz de Dios, cuando vemos la muerte y las circunstancias de la vida como parte de ese plan de Dios para con nosotros, empezamos a hacer una lectura completamente distinta de lo que Dios quiere en mi vida y de lo que Dios quiere hacer en mi vida y de lo que ya está haciendo, porque no podemos pensar en Dios como en una acción pasada o una acción futura, sino que es presente y actuante y que sigue teniendo relevancia en nuestra propia historia. Lo peor no ha pasado. Y yo no quiero ser profeta de calamidad, pero lo peor no ha pasado. El coronavirus puede ser una pizca de las muchas otras realidades que nos esperan en este momento y lo que nos vendrá en el futuro si vivimos o si morimos. Sabemos que la humanidad tendrá que ser purificada y vendrán muchas más pruebas. Que todo lo que está pasando no es lo peor y no será lo definitivo, sino que hay mucha tela que cortar y que hay muchas cosas que vendrán.
Las langostas pueden ser solo una apariencia de todo lo que vendrá. El COVID puede ser una pintica, un puntico, una pizca de todo lo que vendrá más adelante. Igual la humanidad no puede vencerse, igual la humanidad no puede rendirse, porque sabe que Dios vencerá y sabe que Dios actuará. Amigos, el castigo del mal moral viene de Dios y lleva a cabo su fin destruyéndolo para siempre. Dios es el que tiene el poder definitivo de destruir el mal, pero Él sabe cuándo lo tiene que hacer. No es ni antes ni después, porque todo se da en el justo tiempo. El mal existe, sí, porque tampoco podemos nosotros ser tan indiferentes ante el mal. No, el mal existe, pero el mal no es definitivo. Y ya lo he dicho muchas veces en este encuentro. El mal no tiene la última palabra, el mal no es definitivo, el mal no es lo que determinará los hechos en la historia de la salvación. Al contrario, es Dios quien toma control de la vida y tomará control en su momento del mal. Así que lo peor no ha pasado. Así que no pensemos que solo a nosotros nos toca. No, les ha tocado a quienes han vivido antes que nosotros. Nos ha tocado a nosotros y les tocará a los que vendrán mucho más adelante. Pero sin embargo, todo tiene un propósito y todo tiene una razón. Las guerras mundiales, primera y segunda, no duraron siempre. El muro de Berlín se destruyó, cayó en su momento. O sea, que las cosas suceden por algo y las cosas son temporales, no son eternas, porque el único eterno es Dios. Así que ánimo. Así que Apocalipsis hoy nos está revelando y Apocalipsis hoy nos está diciendo que hay un plan, que hay un propósito por parte de Dios y que Dios quiere que ese propósito se cumpla en nuestra vida y que nosotros seamos también parte de esa historia y de ese plan que Dios tiene con nosotros y que quiere realizar en conjunto. Así que, hermanos, no nos quedemos solo con esto, sino que vayamos mucho más y trascendamos y aspiremos y deseemos que el bien que Dios tiene preparado y que el bien que Dios quiere para nosotros sea definitivo y actuante cuando nosotros y nuestro corazón se disponga totalmente para Dios y empiece a hacer efecto y empiece a producir grandes frutos en cada uno de nosotros. Seguimos avanzando en este capítulo 9, versículo 13 al 21, y lo vamos a dejar hasta acá. Hoy me extendí un poco más de la cuenta en los comentarios, pero creo que era importante porque así lo vamos entendiendo y no vamos acelerados, sino que vamos viendo que todo tiene un propósito y que Dios quiere grandes cosas para nosotros. Terminemos este capítulo 9 y ya la semana que viene nos adentraremos a los capítulos 10, 11 y 12, si nos permite el tiempo, y ahí vamos viendo. Yo quiero que nos relajemos también con el tema del tiempo y con el tema de cómo vamos viendo, ¿no? Si queremos realmente aprender y queremos leer y queremos rumiar este libro, tenemos que ir dejando que Él mismo sea el que vaya hablando y a través de Dios. Leo. Tocó el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro, que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número, y así vi en la visión los caballos y a los que montaba. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre.
las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres, por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejante a serpientes, tienen cabezas y con ellas causa daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adornar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos últimos versículos del capítulo 9, pareciera que hay una victoria provisional del mal. Pareciera que el mal tiene la última palabra. Pareciera que es más el mal que el bien que se está haciendo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Y nos vamos con una pequeña reflexión de hoy. No pensemos que el mal es más que el bien y no pensemos que el mal es definitivo, sino que aprendamos a leer el mal en una visión temporal de la historia. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere que nuestra vida también esté orientada por Él, pero que nuestra vida no deje nunca de amarle y que no dejemos nunca de aspirar hacia Dios, hacia ese Dios que todo lo puede, hacia ese Dios que es capaz de dar grandes cosas a nosotros. Así que mucho ánimo, mucho deseo, hermanos, de volvernos hacia Dios y que nuestra vida esté orientada por ese amor que Dios nos tiene. Que esta palabra que hoy nos ha sido dada, esta palabra que hoy ha venido a nosotros, venga como bálsamo para nuestras vidas, venga como refugio y consuelo para nuestros temores. Así que Dios les bendiga infinitamente. Agradecemos a cada una de ustedes, las madres también, hoy en su día, por el don de la maternidad, por el don de traer a sus hijos al mundo. Madre solo una, dice el poeta, y tanto fue así que Dios, el Hijo del Eterno Padre, quiso tener una María Santísima, que ella nos acompañe y que ella también sea nuestra guía en nuestro camino hacia Dios. Te bendecimos y te alabamos, Padre, por todas las obras de tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.